Buenos días, hermanos, te bendecimos a vos que te estás uniendo en esta transmisión a través de las redes sociales. Sabemos que este es un tiempo en que no podemos congregarnos, que no podemos juntarnos en la iglesia, en el templo, pero sabemos que cada uno de nosotros somos esa iglesia y que nosotros en nuestras casas seguimos adorando al Señor, seguimos teniendo nuestro culto familiar y en este momento nos unimos todos para prepararnos para escuchar la palabra, donde el siervo de Dios va a traer palabra de Dios a cada uno de nosotros. Pero antes de escuchar su palabra, quiero invitarlos a que lo adoremos, a que bendezcamos a nuestro Dios, alabemos su nombre, elevemos su nombre en alto, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque aún en medio de la crisis nuestro Dios nos sigue amando, porque nos sigue protegiendo. Y nosotros podemos confiar en esto porque es una promesa de parte de Dios. En Isaías 41:10 dice: no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Nuestro Dios no nos suelta. Por eso te pido que te unas a nosotros en este momento y le cantemos esta adoración al Señor, adorándolo por su fidelidad, porque si es algo nuestro Dios, es un Dios fiel y misericordioso. Canta con nosotros ahora. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de dudas tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Cante conmigo. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Ese es nuestro Dios. Él es un Dios fiel, es un Dios misericordioso y es un Dios que está presente en cada uno de nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la honra
hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Dado las condiciones en las que se nos exige vivir en este tiempo en el que tenemos que recluirnos en nuestros hogares por la pandemia, que es de público conocimiento, estamos en nuestra casa y podemos aprovechar este tiempo que el Señor nos permite también para poder buscar en su palabra, para poder estar en comunión con Él y con nosotros mismos también en familia, aprovechar este tiempo, dado que muchas veces las preocupaciones del diario trabajo, de la atención de la familia, no nos permite el tiempo necesario como para nutrirnos. Creo que Dios también nos da en este momento la oportunidad de poder tener precisamente tiempo para buscarlo, para leer su palabra, para meditar en ella y también para poder fortalecer las relaciones íntimas, familiares, del matrimonio, y a través de los medios de comunicación poder estar comunicados también con la familia, con los hijos, con los nietos y también, como en este caso, con ustedes en directo. Este mensaje va a ser pasado el día domingo, está grabado en nuestra casa porque hemos decidido quedarnos en nuestras casas y no congregarnos hasta que sea levantada la medida que ha dispuesto el gobierno. Quería compartir este mensaje con ustedes, por eso les invité a que tuvieran su Biblia a mano, porque es un pasaje muy interesante para poder leerlo. Se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Mientras ustedes buscan en su Biblia el pasaje, quería decirles que este es un pasaje interesante para este tiempo, porque la gente se pregunta en este tiempo, ¿esto será una maldición de Dios? ¿Esto que está sucediendo será una consecuencia de lo que está predicho en la palabra, de los últimos acontecimientos? Hay tantas dudas y queremos ir directamente a la palabra de Dios para que sea ella la que nos saque de la duda. A veces hay pasajes como estos que vamos a estudiar hoy, el segundo libro de Samuel, capítulo 24, que nos lleva a hacernos muchas preguntas y a buscar en la misma palabra de Dios la respuesta. Vamos a leer el pasaje juntos. Dice así, segunda de Samuel, capítulo 24, yo voy a leerlo desde la versión Nueva Internacional. Dice así: una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Entonces el rey les ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió: que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas de su majestad y le permita llegar a verlo con sus propios ojos. Pero, ¿qué lleva a su majestad a hacer tal cosa? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los capitanes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon cerca de Aroer, al sur del pueblo que está en el valle, después de lo cual siguieron hasta Gad y Jazer. Fueron por Galaad y por el territorio de Tajim, Jotzi, hasta llegar a Dan, Jaán y a los alrededores de Sión. Siguieron hacia la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente llegaron a Beerseba, en el Negev de Judá. Al cabo de 9 meses y 20 días, y después de haber recorrido todo el país, regresaron a Jerusalén. Joab le entregó al rey los resultados del censo militar. En Israel había 800.000 hombres que podían servir en el ejército, y en Judá 500.000. Entonces
le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje: ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime, ¿cuál de ellos quieres que te imponga? Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? ¿O que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David. Pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y en todo el país, desde Dan hasta Berseba, murieron 70.000 personas. Entonces el ángel del Señor que estaba junto a la parcela de Arauna, el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo. Detén tu mano. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Ese mismo día, Gad volvió donde estaba David y le dijo: sube y construye un altar al Señor en la parcela de Arauna el Jebuseo. David se puso en camino, tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Arauna se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió y rostro en tierra se postró delante de él. Su Majestad, dijo Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto y hay también trillos y yuntas para que pueda usar como leña. Todo esto se lo doy a usted, que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. Pero el rey le respondió a Arauna: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré por su precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Y construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Padre, oramos para que esta palabra traiga paz a nuestros corazones. Nosotros somos tu iglesia, tus hijos, y sabemos, Señor, que bajo la sombra de tus alas estamos seguros. Pero oramos, Señor, por aquellos que todavía no son tus hijos, no son parte de tu familia. Oramos por aquellos familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que todavía no te conocen, para que en estos tiempos, Señor, en estos tiempos donde hay temor, hay angustia, busquen tu rostro y te conozcan. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cuando leemos los libros
de Primera y Segunda Samuel, conocemos en ello las vidas de Samuel, de Saúl, de David, y nos damos cuenta que estas historias nos introducen, nos llevan a conocer al personaje central de la Biblia, al verdadero rey y al Mesías, a Jesucristo. Estos capítulos finales contienen historias que enseñan verdades teológicas y el centro de lo que quieren enseñar es el carácter de nuestro Dios, el verdadero Rey de Israel, y los propósitos de Dios de redención para el mundo. Por lo tanto, estas historias anticipan al Evangelio y nos ayudan a comprender los tiempos que estamos viviendo. Este capítulo 24 en particular presenta algunas dificultades de comprensión, no es muy sencillo. Presenta muchas preguntas y surgen varias cosas que vamos a tratar en estos minutos de comprenderlas. Pero hay tres cosas importantes y centrales en este capítulo 24 que hemos leído. En primer lugar, lo que vemos es la soberanía de Dios. Este Dios, creador del universo, que hace y deshace como Él quiere. En segundo lugar, encontramos un juicio de Dios ante el pecado del rey, un rey conforme aún al corazón de Dios. Y en tercer lugar vamos a ver la misericordia y la gracia de nuestro gran Dios. Lo primero que nos dice este pasaje y que nos lleva a veces a confusión es que nuevamente la ira de Dios está sobre Israel. Otra vez Dios está enojado con su pueblo. ¿Será que Dios está enojado con la humanidad en este momento? Es buena pregunta para hacernos, ¿verdad? Ahora, en este pasaje no nos dice por qué Dios está enojado. Lo que sí sabemos es que tanto Israel como sus reyes no fueron capaces de hacer lo bueno delante de Dios. Cometieron más cosas malas que buenas. Cometieron injusticias y ofensas terribles contra la palabra de Dios. ¿Te dice algo esto para los tiempos que estamos viviendo? Pero sea cual sea la razón por la que Dios está enojado, el pasaje dice que Dios incitó a David a hacer un censo de Israel y de Judá. Y en primer lugar vemos que hacer un censo fue malo a los ojos de Dios. Era una mala idea, una mala decisión que David al final tomó. Incluso su propio general, Joab, puede ver esto y sabemos que Joab precisamente no era un tipo de hombre que podría escribir un libro de ética y de moral. Pero a pesar de todo esto, Joab, que no era un modelo de integridad y justicia, aún un hombre como él puede ver que lo que el rey planeaba hacer era malo ante los ojos de Dios. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué era malo? ¿Por qué hacer un censo fue tan malo? Otra de las preguntas difíciles que surgen de este texto, de este pasaje. Pero hay algunas pistas en las Escrituras para ayudarnos a entender por lo menos una idea. En el libro de Éxodo, en el capítulo 30, versículos 11 a 16, vemos que Dios ordena que se haga un censo en Israel. Y se hace. Pero en ese censo se debía pagar un precio de rescate. O sea, una ofrenda de expiación por cada persona cesada en Israel. Y es muy probable que el censo que vemos aquí en este pasaje del capítulo 24 de Segunda de Samuel fue este tipo de censo. Pero aquí encontramos que David no pagó la ofrenda por el rescate. Y quizá ese haya sido el pecado. Otra posibilidad que vemos en el texto es que la historia del libro está puesto el énfasis en los débiles y en los fuertes. El énfasis está en que los débiles debían confiar en Dios, que es quien rescata al débil. El Dios que levanta al humilde y avergüenza al altivo. Pero David hace contar a los hombres fuertes, aquellos que podían ir a la guerra. Deja de lado a los débiles.
para saber cuántos guerreros tenía a su disposición. Entonces puede ser que las intenciones orgullosas de David, de ver su poder y verse a sí mismo como poderoso, sean lo malo de haber hecho este censo. Pero no tenemos la evidencia concreta que esta fuera la razón por la que hacer el censo fuera tan malo ante los ojos de Dios. Tal vez la motivación de hacer este censo fue la incredulidad de David, su falta de fe de que Dios puede rescatarle y no la cantidad de hombres de su ejército. Al final no sabemos. El texto, la Biblia, no nos dice con completa claridad qué fue lo malo de hacer un censo, pero quizá esto es así porque el censo no es lo más importante que Dios nos quiere hablar en este pasaje. No es lo central que Dios nos quiere mostrar. En este pasaje tenemos un problema más poderoso y grande que el tratar de explicar por qué fue malo ordenar un censo en Israel. El pasaje nos dice que Dios incitó a David a hacer algo que es malo. El versículo 1 dice textualmente: el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Y esto presenta otro problema para muchos. Vos mismo podés pensar, lo que está diciendo la Biblia en este versículo es que Dios incitó a David a hacer algo malo. La Biblia no puede estar diciendo esto. Y si pensás esto, yo te digo que no sos la primera persona en pensar así. De hecho, otro escritor de la Biblia pensó en esto mismo. Y tenemos en las Escrituras los libros también de Primera y Segunda Crónicas que relatan estos acontecimientos. Estos libros de crónicas fueron escritos muchos años después de los eventos relatados en Samuel. Precisamente estos libros fueron escritos durante el periodo de exilio de Israel en Babilonia, cuando la gente había comenzado a dudar de las promesas de Dios y estaban perdiendo toda esperanza. Habían comenzado a creer que Dios les había abandonado por completo. Quizá hoy haya muchos creyentes que estén en esta misma situación, creyendo que a causa de lo que está sucediendo, de las muertes, de la plaga, estén perdiendo las esperanzas y estén comenzando a creer que Dios les ha abandonado por completo. Entonces el libro de Crónicas está escrito con un matiz particular, con una forma particular, con el propósito de delinear las promesas del pacto de Dios y de reafirmarlas. Y cuando el cronista llega a la historia en particular que relata este pasaje que estamos examinando de Segundo Crónicas, vio que hay un problema en este pasaje y él dice: no fue precisamente Dios quien incitó a David a hacer el censo, fue el diablo el que lo incitó. Primera Crónica, capítulo 21, versículo 1, pasaje paralelo al que estamos examinando, dice: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo al pueblo. No solo el problema de 2 Samuel, donde parece decir que fue Dios el que incita a hacer algo malo a David, ahora el cronista nos dice en el capítulo 21, versículo 1, que fue Satanás quien incitó a David a hacer el censo. Así que otra de las preguntas que nos podemos hacer es: ¿quién fue en realidad? ¿Fue Dios o fue Satanás? Y si fue Dios, entonces tenemos un problema ético en las Escrituras. Pero los reformadores y grandes teólogos profundizaron en este tema sobre la soberanía de Dios y escribieron obras maravillosas que resumen la doctrina de las Escrituras con respecto a estos grandes temas. Uno de estos artículos, llamado La Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 3 dice que todo, absolutamente todo, está ordenado por Dios. Y aún así, Él, Dios, no es el autor del pecado, ni es el tentador. O sea, Dios decreta todo
pero no es el que causa todo. En otras palabras más sencillas, Dios permite el pecado, aun cuando este pecado es contra su voluntad. Vemos que hay diferentes niveles de causalidad, como vemos en la historia de Job, por ejemplo, quien sufre terribles cosas que sobrevienen sobre su vida. Y nos preguntamos, ¿quién lo hizo? Es obvio que el relato dice claramente que fue Satanás quien hizo efectivo el daño. La muerte de sus hijos, la enfermedad sobre Job, la pérdida de sus bienes materiales. Pero recuerden ustedes cómo comienza todo. Comienza con Dios haciéndole a Satanás la pregunta: ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Job 1:8. Así que decir simplemente que el diablo lo hizo no remueve el problema, porque el problema aquí es quién es el soberano, quién tiene la soberanía en sus manos. Y mis hermanos, no dudemos que nada pasa, nada sucede sin que nuestro Dios lo permita. Y esto es lo que está diciendo nuestro pasaje en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Que de un modo Dios presentó la posibilidad a David para que él haga o no haga lo malo. En resumen, fue una prueba. Como Dios probó a Adán también en el huerto de Edén al decirle que podía comer de todo excepto de ese árbol que estaba en el centro. Desde el punto de vista de Satanás, que es lo que está señalado en Crónica, esto fue ni más ni menos que una tentación. Ahora vos y yo sabemos muy bien que Dios no tienta, pero que sí Dios prueba. Al respecto, Santiago, en el primer capítulo, versículos 13 a 15, nos dice: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos los arrastran y los seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Desde una perspectiva sabemos que nada escapa de la voluntad de Dios. Sabemos que la providencia de Dios es segura. Y desde esta perspectiva sabemos que aún el pecado de David estuvo en los planes de Dios, en los designios de Dios, en su providencia. Por lo tanto, el resultado será que la voluntad de Dios se cumplirá en la vida de todos sus hijos. Y el escritor de Samuel está diciendo eso. Desde la perspectiva del escritor de Crónicas y desde la perspectiva del mismo David, de Joab y de los que vivieron estas cosas, lo que está viviendo David es una tentación. Y es precisamente su decisión frente a lo que él tiene que hacer. Y el pasaje nos dice que David decide mal. Tal vez, mis hermanos, nuestro problema y por qué nos sentimos mal con algunos pasajes como estos en la Biblia no es tanto con la ética del pasaje ni con la interpretación, sino con nuestros sentimientos y nuestras ideas preconcebidas. De alguna manera pensamos que Dios debería explicarnos todo a nosotros. A veces pensamos, ¿realmente Dios tiene el derecho de hacer estas cosas? ¿Realmente Él puede hacer esto y luego ver el resultado de 70.000 hombres muertos? Y si lo llevamos a lo que está sucediendo ahora, tantos hombres que están muriendo y mujeres en Italia, en España y en otras partes del mundo, aún en nuestro país. Cuando nos suceden a nosotros estas cosas,
o a personas que amamos, a veces pensamos, ¿por qué Dios no me cuidó? ¿Por qué no me cuidó a mí, a mi familia, a mis amigos? Y quizá este sea el problema más grande que tenemos. El preguntarnos a nosotros mismos si estamos dispuestos a someternos a la soberanía de Dios. ¿Estás vos dispuesto, dispuesta a someterte a la soberanía de Dios y a aceptar su voluntad? Yo encuentro que hay un misterio profundo aquí. Pero nada, absolutamente nada sucede ni pasa fuera del decreto de Dios, sin que Él lo haya decretado, ordenado o permitido. Por eso Pablo dice que Él sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y ustedes me podrán decir, pero aún estas cosas que están sucediendo ayudarán para bien. Mis hermanos, están sucediendo cosas tremendas y maravillosas. Presidentes de países que se han creído poderosos, omnipotentes, hoy están doblando sus rodillas y reconociendo que tienen que acudir a Dios, porque todo se les escapa de su mano. ¿Dónde están aquellos desfiles poderosos mostrando armamento? ¿Dónde está aquel poderío económico mostrado en las riquezas, en el PBI, del Producto Bruto que se distribuye en cada país? Hoy todo el mundo está temeroso, angustiado, porque no alcanza el poderío militar ni las riquezas económicas. Y hoy están reconociendo todas las autoridades, aún aquellos que se reconocían agnósticas, que hay que recurrir a Dios y que hay que buscar a Dios. Hay algo más en este pasaje que quiero rescatar. En el versículo 10 encontramos a David conmovido. Su corazón ahora es movido al dolor. Él siente pesar. Él ha llegado a un convencimiento, a la seguridad de que había pecado, que había obrado mal delante de Dios. Y dice, entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado ese censo militar y le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Y yo creo, hermanos, que es un tiempo de pedirle al Señor que perdone nuestras maldades, nuestras injusticias. Que aún nos perdone a nosotros como iglesia por no haber actuado como tendríamos que haber actuado, por haber dejado pasar oportunidades y tiempos maravillosos para predicar la palabra. Esto que le ocurre a David es la obra ni más ni menos del Espíritu Santo. Y es precisamente el Espíritu Santo el que trae convencimiento de pecado. Por eso cuando esto te suceda, cuando el Espíritu Santo toque a tu corazón, dale gracias a Dios. Cuando Él te baje de tu elevada posición y te haga ver tu error, es un momento maravilloso porque te demuestra que Dios no te ha abandonado, que está haciendo su obra en tu vida, que está formando y cambiando y transformando tu carácter, tu corazón, tu mente para llevarte al arrepentimiento. Y eso es lo que hace Dios con David. Le envía un profeta, Gad. Allí en el versículo 13 encontramos que este profeta trae palabra de Dios a David y le dice, ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? ¿O que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de peste? Qué difícil decisión a tomar, ¿verdad? ¿Qué harías vos? ¿Cuál tomarías? Quizá muchos dirán, bueno, pero esto ocurría en el Antiguo Testamento. Este tipo de cosas que Dios hacía era para aquellos tiempos. O quizá otros digan, es lo que el pecado merece. Es justo porque el pecado es horrible y brutal y Dios es santo y merece el castigo. Pero la respuesta de Dios es extraordinaria y allí en el versículo 14 encontramos
que la respuesta de David a Dios es reconocer que la decisión que tenía que tomar ahora era muy importante. Y él dice, estoy entre la espada y la pared. Pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Por eso podemos estar seguros aún en medio de las crisis, en medio de las pandemias, porque vos y yo estamos en las manos del Señor. Amén. No estamos en las manos de los hombres. Y esto es ni más ni menos que una sana enseñanza. Esto es una buena teología para los malos momentos, para aquellos momentos más oscuros, cuando llegan las circunstancias más terribles como las que estamos viviendo ahora. Es en esos precisos momentos donde debemos recordar que Dios es misericordioso y que su amor es grande. La Biblia nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que así como lo hizo David, si nosotros también confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. David se pone en las manos del Señor y acepta cualquiera de los castigos que vengan de él. Y viene la peste. Y 70.000 hombres mueren. Entonces sucede algo extraordinario. Leemos en el pasaje que está el ángel encargado de cumplir esta sentencia, llegando a Jerusalén, y se detiene junto a la era de alguien llamado Arauna, junto a la entrada de Jerusalén. Y el Señor se apiada y le dice al ángel, suficiente, basta, detente. Versículo 16. Encontramos aquí la misericordia de Dios, que no es la misericordia como el mundo la define, porque junto con la misericordia y la soberanía de Dios también está la justicia de Dios. Y cuando David comienza a interceder por su pueblo, cuando David construye un altar en la tierra de este hombre llamado Arauna para ofrecer ofrendas de paz, en ese momento Arauna le ofrece todo lo que se necesita para ofrendar, gratis, por nada, como haría cualquier súbdito real con su rey. Pero David le responde en el versículo 24, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Como alguien dijo, Dios no pide mucho, Dios pide todo, lo mejor de nosotros. Y saben, mis hermanos, que es fácil ser cristiano en Buenos Aires. O por lo menos es fácil cumplir la cuota de lo que se espera de un cristiano. Ir a la iglesia, orar, no decir groserías, dar el diezmo, la ofrenda, ser un buen ciudadano. Pero David dice, no voy a ofrecer al Señor mi Dios un sacrificio que no me cueste nada. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu completa fidelidad. Dios quiere tu vida entera. Dios quiere todo lo que es tuyo. ¿Y qué es lo que hace David? Dice el pasaje que él construye un altar al Señor y ofrece sacrificios ahí en ese lugar para Dios, ofrendas de paz. Y una vez que se hubo derramado la sangre, dice el pasaje que terminó la plaga en Israel. Una vez que se derramó la sangre, hubo paz. Mis hermanos, qué poderoso cuadro es este. Este es un cuadro que nos muestra que hay propiciación a través de la sangre.
Este cuadro nos muestra que la ira de Dios es removida, es aplacado por el derramamiento de sangre, porque es lo justo ante el pecado. Y este cuadro, por supuesto, apunta a la sangre que también fue derramada en las afueras de Jerusalén hace más de 2000 años. Sangre que fue derramada no sobre un altar, sino sobre una cruz en el Calvario, donde un cordero, un perfecto e inmaculado cordero, derramó su sangre, y esa sangre removió la ira de Dios, que en vez de caer sobre nosotros, cayó sobre el cordero. Este pasaje nos muestra que la salvación no viene a través de David, sino a través de su descendiente. Y si vos y yo estamos en el Hijo de David, si confesamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces las misericordias de Dios están sobre nosotros. Entonces Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El capítulo final del libro de Samuel nos llama urgentemente a correr a Cristo, a abrazar su soberanía, la soberanía de Dios, y a confiar plenamente, pase lo que pase, en las misericordias que nos llegan por Jesús. Y sobre todo a entregar nuestras vidas enteras, por completo, a Él. Solamente a Él. Quizá algunos de los que están escuchando este mensaje están asustados, están temerosos. Recibimos mensajes, escuchamos noticias tremendas que infunden temor de que esta pandemia se siga extendiendo por todo el mundo. Pero mis hermanos, yo rescato una frase que dijo David: es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, porque sus misericordias son muchas. Amén. Y este es un tiempo en que debemos orar, un tiempo en que debemos buscar la presencia de Dios. Dios nos está permitiendo ahora tener tiempo. No podemos tener la excusa de decir no tengo tiempo. Ahora hay tiempo para buscarlo, para orar, para clamar, para que el Señor tenga misericordia, para que esa sangre preciosa, así como aquella sangre que en Egipto fue untada en los postes de cada puerta de Israel, hizo que la muerte pasara. Hoy esa sangre preciosa de Jesucristo, pintada en tu corazón, en tu vida, hará que la muerte pase. Y hará que podamos clamar por aquellos que hoy están sin esta protección y sin esta duda. Oremos ahora al Señor. Padre, queremos honrarte, queremos bendecirte, te damos gracias por esta palabra. Y queremos, Señor, como lo hizo David, reconocer tu soberanía. Amén. Señor, quizá con nuestra mente finita no podemos entender muchas de las cosas que vos haces. Pero queremos, Señor, sujetarnos a tu voluntad. Y como Él lo dijo, mejor caer en tus brazos. Mejor estar acurrucado en tus brazos que confiar en los hombres. Señor, queremos ser obedientes a todas las recomendaciones que se nos dan. Higienizarnos, no salir, tratar de hacer cuarentena, pero no hay mejor refugio que estar bajo la sombra de tus alas. Y queremos, Señor, que tus alas nos guarden y nos protejan y nos cuiden. Y oramos, Señor, también para que aquellos que todavía no te conocen, entre los cuales hay familiares, amigos íntimos, compañeros de trabajo, vecinos, este sea el tiempo en que podamos enviarle un WhatsApp, una llamada telefónica, para invitarlos a que reciban a Jesucristo. Hermanos queridos,
El mundo hoy está sensible. Necesitan de Dios. Y somos nosotros los encargados de llevar este mensaje. Padre, oramos y nos comprometemos a hacerlo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.